Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar una semana más conectados o aquí presentes. Les pido que me acompañen en una oración, por favor, para poder empezar en esta mañana. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la posibilidad de estar aquí. Queremos agradecerte porque podemos tener tu palabra, Señor, y podemos estudiarla en libertad, Señor. Eh, Creo que muchos de nosotros no nos imaginábamos que durante nuestro tiempo de vida iba a suceder cosas así, que existan restricciones para que podamos congregarnos en tu templo, Señor. Y en estos 2 años hemos visto tantas diferentes maneras de restringirnos de eso, Señor. Te quiero pedir por nuestros hermanos que quieren estar aquí el día de hoy, pero no pueden por el tema de carnets de vacuna, Señor. Y también te pido por mis hermanos que pudiendo estar aquí han decidido no venir por cualquier razón, Señor, ya sea por temor o ya sea porque nos hemos acostumbrado a que podemos ver las cosas en línea y que con eso es suficiente. Señor, recuérdanos la bendición que es estar en comunidad. Recuérdanos la bendición, Señor, que es estar juntos y permítenos, Padre Celestial, volver a estar juntos aquí, Señor. Te pido que seas tú el que se haga cargo de eso, Señor. Te pido por mis hermanos de esta congregación, Señor, y de todo nuestro país que se verán impedidos de congregarse, Señor, y por todos los niños también que se verán impedidos de congregarse por la situación actual. Padre, yo te pido que tengas misericordia de nosotros, que nos enseñes tu palabra, que toques nuestro corazón con lo que tú tienes que enseñarnos y que seas con cada uno de nosotros. Te pido por nuestros hermanos que están con diferentes enfermedades, Señor, y con los que están necesitados de ti en cualquier manera, Señor. Todos necesitamos de ti, pero sabemos que la situación en el mundo es difícil, Señor, y que hay mucha necesidad de ti. Te pido que seas tú supliendo cada una de esas necesidades. Acompáñanos en el estudio de esta mañana, en la alabanza, en la prédica, y quédate con nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, esta semana empezamos el siguiente folleto, que es se llama Las muchas caras de la sabiduría. Muchos de ustedes ya tienen el folleto, así que hemos podido estudiar juntos. Y vamos a empezar con lo que estaba escrito para el día jueves, para el devocional para el día jueves, que estaba en Primera de Reyes 4, 29 al 34. Y voy a leer lo que está escrito en la versión NBI. Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias. Sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar. Sobrepasó en sabiduría a todos los sabios del Oriente y de Egipto. En efecto, fue más sabio que nadie, más que Tan, el Ezraíta, y más que Emán, Calcol y Dardá, hijos de Mahol. Por eso la fama de Salomón se difundió por todas las naciones vecinas. Compuso 3000 proverbios y 1005 canciones. Disertó acerca de las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en los muros. También enseñó acerca de las bestias y las aves, los reptiles y los peces. Los reyes de todas las naciones del mundo que se enteraron de la sabiduría de Salomón enviaron a sus representantes para que lo escucharan. Ese es nuestro primer pasaje. Y quiero que por un momento pensemos acerca de cuál es nuestro concepto actual de un hombre o mujer de Dios que sea sabio. Por diversas razones a lo largo de la historia, voy a decir hasta hace pocas décadas, pero en ciertos lugares podría decirse que hasta ahorita, se estableció esta idea dentro del pueblo del Señor, sobre todo en el protestantismo, que es la ciencia y la religión no se mezclan, por un lado, y eso hace que las personas que decidan dedicarse al servicio del Señor no es necesario que sepan nada acerca de lo que está sucediendo en el mundo. ¿Ya? Y con el paso de los años esto ha llevado a yo diría una crisis en los cristianos, y al testimonio que damos, porque mucha gente que no es cristiana cree que los que somos cristianos somos ignorantes, ¿no? O sea, que somos cristianos y que creemos porque somos ignorantes y porque no sabemos nada más. Hasta el punto en que, o sea, en la actualidad ser cristiano en algunos países ya es sinónimo de pobrecito, no sabe nada, ¿no? ¿Y qué es lo que aprendemos aquí de Salomón? En el inicio del capítulo que no nos
no nos tocaba leer el día de hoy, pero al inicio de este capítulo 4, nos habla de las cualidades de Salomón en su sabiduría como administrador también. Y aunque muchas personas les parezca intolerable o les haya parecido inaceptable, algunos de los administradores, porque nos dice que tenía 12 administradores que ocupaban puestos en su reino, algunos de esos administradores eran sus yernos. Ahora podríamos decir, ay no, nepotismo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es eso sabiduría? ¿Cómo es posible que les tenga a sus propios familiares en el reinado o en el gobierno? Miren, yo les voy a leer la definición de nepotismo. ¿Y por qué les digo esto? Porque ahora muchas personas se atreven a juzgar sin saber cuál es la realidad ni de la palabra ni de la situación, ¿no? El nepotismo es de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, es una desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos. Si su pariente no está preparado en lo más mínimo para un puesto y solo porque es su pariente y usted quiere que gane ese sueldo le da ese puesto, eso es nepotismo. Pero si es que está, como vemos aquí Salomón, los yernos hicieron un buen trabajo, algunos de los que eran sus yernos hicieron un buen trabajo en la administración del reino, ¿por qué debería molestarnos que estén en ese puesto? O sea, les dejo eso para pensar, porque en la actualidad somos muy rápidos para juzgar cuando alguien decide a quién poner en un puesto en otro. Puede ser que hayamos visto muchísimos casos de que una persona completamente no preparada fue puesta en un cargo para el que no tenían nada de idea y que no era evidentemente para él, pero no podemos decir que porque eso ha pasado 1 o 100 o 1000 veces aquí, todos los casos son iguales, ¿no? Pero bueno, después más abajo nos dice que él escribió proverbios, escribió canciones, y la otra cosa es que sabía acerca de biología. Eso es como un aspecto en el que no pensamos de Salomón, ¿no? Pensamos como, sus canciones y sus proverbios, pero dice que sabía de plantas, sabía de animales, sabía, si es que ven en versiones como en la PDT, nos dice que sabía hasta de bichos, ¿ya? O sea, sabía de todo esto. Y es hermoso saber que con esta sabiduría, no solo de temas de la ley de Dios, sino de muchas otras cosas, las personas de otras naciones venían y querían escuchar acerca de esa sabiduría de Salomón. De paso, podían ser testigos de ver cómo es un reino bendecido por el Señor. Porque en tiempos de Salomón, como sabemos, como nos dice la palabra, era un tiempo de paz en el que el reino estaba en orden y en que las cosas estaban marchando bien. Y venían reyes de otro lado, escuchaban la sabiduría de Salomón y podían ver que este era un reino bendecido por el Señor. Podían ver esta diferencia y decir, así ha sido, ¿no? Esta es la diferencia. Así ha sido un reino bendecido por el Dios creador de los cielos y la tierra. Y obviamente ninguno de nosotros es Salomón, ¿no? Dios no ha dicho acerca de ninguno de nosotros que somos la persona más sabia del planeta ni que jamás habrá. Pero esto no impide que seamos personas que nos esforcemos por saber, por estudiar, por aprender. Si su trabajo es cocinar, cocine con excelencia. Si su trabajo es fabricar algo, hágalo bien. Y es hora de que saquemos de nuestra cabeza esta idea errónea y esa frase que tal vez muchos de ustedes habrán escuchado en la iglesia y es algo así como, bueno, sabrán disculpar, no toco bien o no canto bien o no hago mi trabajo bien, pero es para la honra y la gloria de Dios, ¿no? Y es como, a ver, ¿qué? No, eso no tiene sentido. Si queremos que nuestro trabajo honre a Dios, no podríamos tener la intención de ser mediocres desde el principio, ¿no? Sino brillar con la luz del Señor. Brillar con la luz del Señor. No importa si su trabajo es hacer la limpieza o ser un gobernante como lo fue Salomón, hágalo bien. Y no justifique su negligencia o falta de conocimiento con que es que yo soy cristiano, así que no importa que no sepa nada, porque eso es tener fe. No saber algo es ignorancia, no es fe, ¿ya? Si usted lee su Biblia y no entiende algo, investigue. Abra un diccionario, busque un comentario. No seamos cristianos porque no sabemos lo que creemos, más bien por el contrario, precisamente porque sí sabemos, es que creemos. Nuestra fe es firme porque sí sabemos, no porque nos convencieron y nos lavaron el cerebro y no sabemos nada. Así no es.
porque sí sabemos, creemos. Y tal vez yo estoy parcializada a los intereses de Salomón porque como le gustan las mismas cosas que me gustan a mí, ¿no? Leer, escribir, biología. Pero cada uno de nosotros tiene sus intereses en los que sabe cosas. Y cada uno tiene sus habilidades en cosas que otros no sabemos. Y necesitamos diligencia para que cada una de estas cosas se desarrolle. Parte de ser sabio es decir, esto no sé, ¿no? Necesito aprender esto. Necesito capacitarme en esta otra cosa. No estoy hablando de la iglesia del futuro, ¿no? En un futuro la iglesia, no, sino de nosotros, ahorita, en este momento. No podemos esperar que en algún momento estas cosas cambien, sino nosotros ser parte del cambio, del paradigma, de que los cristianos son o ignorantes o mediocres. No podemos ser eso. No podemos ser eso porque no podemos creer que eso es un buen testimonio para la honra y la gloria de Dios. Ya no más. La palabra nos dice en Santiago 1:5, como muchos sabemos este versículo de memoria, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando nos falte sabiduría, pidamos, porque muchas veces nos falta. Y después de eso seamos esforzados y diligentes para aprender y llevarlo a la práctica, como dice Salomón. Sí, le pidió sabiduría, pero evidentemente en algún rato se puso a leer acerca de los reptiles y las aves y los árboles y los líquenes de las paredes y los bichos, ¿no? Y alguna cosa. O sea, no podemos solo decir, bueno, que sabiduría de lo alto y fin. No, nosotros también debemos ser diligentes. Eso quiero que nos quede en esta mañana claro acerca de la sabiduría. Miren, si nos falta, pídanle a Dios. Creo que siempre nos va a faltar, así que es como un pedido constante. Señor, necesito más sabiduría. Pero de ahí, hagamos lo que tenemos que hacer y dejemos a un lado la mediocridad en el cristianismo. Miren lo que pasó, el testimonio que fue Salomón, que es hasta ahora, ¿no? Hasta ahora es utilizado como un sinónimo de sabiduría. Bueno, vamos a Salmo 34, 11 al 18, que era lo que íbamos a leer el martes. Sigan, por favor. Ya. Les voy a leer desde el versículo 11, que es lo que nos tocaba, y dice: vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. En el versículo 11 es algo que les digo de todo corazón a ustedes, igual que les digo a mis hijos, Sara y Daniel. Lo que más anhelo es que aprendamos a temer al Señor. Anhelo de todo corazón. ¿Por qué? Porque ese es el principio de la sabiduría, ¿no? Temer al Señor no es tener pánico descontrolado ni nada parecido. Eso no es una fobia. Temer al Señor no es una fobia. Es un entendimiento claro de quiénes somos nosotros y quién es nuestro Señor. Y deslumbrarnos y decir, realmente este es un Dios asombroso y poderoso y sublime y perfecto, ¿no? Claro que en la actualidad nuestro concepto como de padres y autoridad y reglas es, para la sociedad muchas veces es anticuado, es como que ya no viene al caso, no suena como que mi papá dijo, entonces obedezco. Algunos, tal vez una generación atrás o dos, dependiendo de dónde fuimos criados, si nos decían haz algo, eso era todo, ¿no? O sea, no tenían que decirnos dos veces. Y eso era todo. Pero ahora como que, ya. Entonces a veces no tenemos claro el concepto de autoridad del Señor, porque el concepto de autoridad de padres a hijos se ha perdido un montón, ¿no? Entonces, no es que sea poco actualizado, ni anticuado, ni nada, sino que esta autoridad, conocer esta autoridad del Señor, entender lo maravilloso que es Él y que todo lo que nos dice que hagamos es por nuestro bien, nos lleva a la sabiduría, como nos dice su palabra. Temer al Señor nos lleva a la sabiduría. Y con más razón, como les estoy diciendo, ya que no van a aprender esto de la sociedad, el asunto de autoridad y respeto a los padres, yo con más
ganas, tengo que enseñarles a mis hijos del concepto bíblico, de lo que es un padre, de lo que es un señor, de lo que es un rey soberano, ¿no? Porque eso no van a encontrar afuera. Esto es algo bíblico, esto es algo de los que ahora somos anticuados, de los que somos, ¿cómo se llama?, de mente estrecha o cualquier otra de esos títulos que nos ponen. No, esto es un concepto bíblico, y si la sociedad no les va a enseñar lo que es autoridad, nosotros como padres hagámoslo. A nuestros hijos físicos, de nuestros hijos espirituales, a los que amamos, porque obviamente queremos que sabiduría para ellos, ¿no? El 12 y el 13 nos hace una pregunta increíble, nos dice, ¿quieren amar la vida? ¿Quieren amar la vida? ¿Quieren tener días felices? Es necesario que aprendan a temer al Señor. Y desde esa perspectiva, aprender a refrenar nuestra lengua y dejar de mentir si antes lo hacíamos. No mentir, eso es como no podemos hacerlo. Pero el temor del Señor no solo implica dejar de hacer lo malo, como en este caso que es no mentir, sino activamente hacer lo bueno también. No lo que a usted o a la sociedad o al influencer de moda le parezca lo bueno, sino lo que Dios diga que es bueno. Y creo que en el pasaje de este día o de algunos de los días de la semana se mencionaba esto. O sea, ahora nuestra sociedad, bueno, fuera que sea como en tiempos de Salomón, que la persona más famosa y más renombrada es la que dice las cosas más sabias y da los mejores consejos, ¿no? Habrá algunas personas famosas que sí sean sabias y den buenos consejos, ya. Pero realmente en la actualidad, ya, no, mejor no digo más. Pero el Señor no nos habla acerca de que porque la tal persona que está de moda dice que esto es bueno o malo o que así debe ser, nosotros lo hagamos caso. No. Lo bueno es lo que Dios llama bueno y lo malo es lo que Dios llama malo. Todo el folleto anterior estudiamos acerca de la justicia. El Señor está atento a los justos. Cuando clamamos, el Señor nos oye. Y digo nos oye, así si se preguntan, ¿qué acaso dice que es justo? Por supuesto, la justicia de Jesucristo es contada como mía por fe. Entonces el Señor está atento a lo que yo digo, atento a mis oraciones. Los que hemos aprendido a temer al Señor, encontramos completamente normal un estilo de vida de mantenernos alejados del mal y de buscar la paz. No es como, me esfuerzo tanto por no estar en problemas y me esfuerzo tanto por buscar la paz. No, así es mi vida con el Señor. Pasan cosas malas, por supuesto. Nada de lo que acabo de decir tiene que ver con una vida libre de problemas, porque ninguno de nosotros tiene una vida libre de problemas. Tiene que ver con un estilo de vida apegado a lo que el Señor quiere, amar lo que Él ama, aborrecer lo que Él aborrece. Si por esta razón quieren llamarme legalista, por favor sean libres de llamarme lo que quieran. Ser legalista es poner una ley inventada por los hombres igual o por encima de la ley de Dios. Obedecer la ley de Dios no es ser legalista, porque si sería así, el más legalista de los legalistas sería Jesucristo, ¿no? Si quieren acusarme de buscar ser como Él, por favor acúsenme y con mucho gusto, ¿no? Me sentiría honrado. Así que no confundamos las cosas, no confundamos lo uno con lo otro. Porque el 16 nos dice el otro lado de esto, nos dice que el Señor está en contra de los que hacen el mal. Y eso no digo yo como legalista, ¿no? Lo dice Salmo 34:16, ahí está. Si no les gusta lo que Dios dice acerca de los que hacen el mal, entonces quéjese con Él. Y no vengan con la excusa de que es que en la iglesia no hay amor. No, eso no tiene nada que ver. O que no entendemos la gracia. O que no sabemos que la ley fue clavada en la cruz. O cualquiera de estas cosas que oímos a cada rato para seguir pecando, ¿no? Una excusa para seguir pecando y molestarse con los que decimos que el pecado está mal. ¿Ya? Mire, si no le gusta la ley de Dios, vaya y converse con Él. A mí no me reclame. O bueno, si quiere, reclámeme ya. Pero igual no me va a convencer de que lo que está mal realmente no está tan mal, porque si vemos desde este ángulo, no. ¿Ya? No. Yo quiero que el Señor me escuche. No quiero que el Señor esté en mi contra, yo. Eso es lo que yo quiero. Ahora, cada uno de ustedes es libre de querer lo que cada uno quiera. Eso exactamente es el libre albedrío, ¿no? El versículo 18 es hermoso porque hay personas que tenemos problemas de tristeza o de depresión, ¿ya? ¿Y cómo es posible el 13 y el 18 que están en el mismo salmo, ¿no?
¿Cómo es posible que a la vez amemos la vida y tengamos días felices, como dice el 13, y un corazón angustiado y un espíritu abatido, como dice el 18? Así, pues exactamente así. Como muchos de los siervos del Señor que conocemos a través de la Biblia. Si solo han tenido tristeza y no conocen al Señor, déjenme decirles que de primera mano, aún la tristeza es diferente cuando conocemos al Señor. Aún la tragedia es diferente cuando conocemos al Señor. Porque el Señor ha vencido la muerte. No es una tristeza que nos lleva a la muerte, como es la tristeza sin Él. Si no ha tenido una tristeza terrible, entonces no juzgue a sus hermanos solo porque usted no ha estado en esa situación. No sea de los que dicen, si es que estás triste o si estás en depresión, ¿en qué andarás? ¿En qué pecado estarás? Ora más o cualquier otro consejo sin propósito. ¿Ya? Solo sepa, si es que usted es de las personas que o han atravesado por tristeza o están atravesando por tristeza o de los que tenemos un problema crónico con la tristeza, solo sepa que el Señor se interesa por los de corazón roto y espíritu abatido. Él está cerca de nosotros. Él está cerca de nosotros. Así que sí, podemos amar la vida y a la vez tener dificultades y estar tristes. Sí, sí es posible. Cuando no le conocemos al Señor, tal vez eso suena como contradictorio, pero no, cuando ya le conocemos sabemos que las dos cosas sí pueden ir de la mano. ¿Ya? Ahora pasemos el sábado teníamos varios proverbios que leer del capítulo 1 de Proverbios. ¿Ya? Creo que la semana pasada Fabián nos dijo, les recomiendo leer todo el libro de Proverbios, o tal vez hace 2 semanas, no sé, pero recientemente. ¿Ya? Aquí vamos a leer unos pocos proverbios, sigamos por favor, del capítulo 1 saltado. ¿Ya? Nos dice, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir las palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Sigamos. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Estos te dirán, ven con nosotros, acechemos a algún inocente y démonos el gusto de matar a algún incauto. Clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz. Clama en las esquinas de las calles transitadas, a la entrada de la ciudad razona. ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los insolentes, se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, aborrecerán el conocimiento? ¿Falta otro más? Ya. Su descarrío e inexperiencia los destruirán. Su complacencia y necedad los aniquilarán. Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. ¿Ya? Hablamos ya un poco de esto en Reyes, ¿no? Que Salomón había escrito muchos miles de proverbios. Y aquí vemos algunos elementos de la sabiduría. Nos habla que estas cosas van de la mano con la sabiduría. Adquirir disciplina, discernir las palabras que son sabias, obviamente diferenciarlas de las que no son. Una vez más, piense en la situación del influencer actual, ¿ya? No porque alguien tiene un video con muchos me gusta significa que lo que esa persona haga o diga es sabio. Por favor, o sea, ya no podemos seguir pensando eso. Yo sé que para las generaciones mayores, los que no nacimos en esa cultura, nos parece obvio que es una cosa ridícula. Pero para las generaciones menores, esto es donde así vieron el mundo siempre, ¿no? Entonces, discernir lo que está bien de lo que está mal. Puede ser que algo sí sea sabio, pero puede ser que no. Es su trabajo como hijo del Señor que le teme al Señor discernir. Recibir corrección para tener ¿qué? Prudencia, rectitud, justicia, equidad. Todo esto es parte de la sabiduría. Sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Miren, todos nosotros hemos pasado por una época cuando éramos inexpertos en lo que sea que hacemos ahora. ¿Ya? Pero aferrados del Señor, Él nos daba esta sagacidad para saber qué hacer, aun cuando humanamente no deberíamos saber. ¿Ya? Estos elementos van de la mano con la sabiduría.
Y como dice ahí, leamos el libro de Proverbios, donde hay mucha sabiduría que podemos adquirir. No solo en los libros, en el libro de Proverbios, por supuesto, pero es un excelente lugar para empezar si es que usted recién conoce al Señor o si es que conociéndole nunca realmente se ha molestado en intentar discernir el bien y el mal. Sí, le recomiendo también lea Proverbios porque son cosas muy claras, muy concisas, muy prácticas que todos nosotros podemos entender. Cada uno de los aspectos de lo que nos da el conocimiento del Señor es hermoso. Todo lo que conocer al Señor es hermoso y todos los, por decirlo de alguna manera, los beneficios que nos trae es hermoso. Asumo que todos quisiéramos tener disciplina, discernimiento, prudencia, sagacidad. Imagínense en eso, tener todo eso. Yo sé que ahora el tema de la disciplina o como para muchas personas que como en enero deciden cambiar sus estilos de vida, como sí, voy a ser disciplinado en tal o cual cosa desde hoy. Miren, la disciplina no sale porque sea 1 de enero, ¿ya? Sino porque estamos con el Señor y Él nos puede dar dominio propio. Aquí está la manera de cómo obtener esto. Lea la palabra del Señor, aplíquela a su vida, eso es como se hacen las cosas. Pero, ¿qué es lo que va antes de todo esto? Lo que ya dijimos, el temor al Señor. Si no importa cuánto conocimiento usted tenga, cuánto pueda adquirir, si no tiene un temor del Señor, no va a tener sabiduría. Al menos no sabiduría de verdad. Puede hasta que suene sabio ya, pero no sabiduría de verdad. Y en el 20 nos dice, ¿hasta cuándo nos aferramos a nuestra inexperiencia? Miren, les hago una pregunta. ¿Cuándo somos inexpertos? Cuando no hemos hecho algo antes. Ahí somos inexpertos, cuando somos nuevos, novatos. Pero como leímos al inicio del capítulo, con el temor del Señor hay sagacidad, aun cuando somos inexpertos, pero tenemos que empezar. Y cuando empecemos a hacer, Él nos dará la sagacidad cuando seamos inexpertos, pero luego nos dará sabiduría en la experiencia. Pero hay que empezar, porque si no, siempre vamos a quedarnos como inexpertos, siempre. No vamos a saber lo que es caminar con el Señor, servir al Señor o lo que sea para lo que el Señor le ha llamado. Entonces empecemos a caminar y a hacer las cosas de una manera que honra al Señor. Y el 32 nos dice, nos deja el resumen perfecto. Miren, la necedad los aniquilará, la obediencia los hará vivir tranquilos. O sea, ya más claro que eso yo creo que ya no hay cómo. Pero lo que nos deja también claro esto es que a pesar de saber todas estas cosas, igual algunos de nosotros podemos escoger la necedad y decir, bueno, es mi vida y yo haré lo que yo haga. Bueno, entonces sucederá lo que ahí dice que le va a suceder. Es así de sencillo. ¿Ya? Vamos al viernes, que también era un pasaje del libro de Proverbios, era Proverbios 4, del 1 al 9. Nos dice, escuchen, hijos, la corrección de un padre, dispóngase a adquirir inteligencia. Yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. Cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando era el niño consentido de mi madre, mi padre me instruyó de esta manera: aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides mis palabras ni te apartes de ellas. No abandones nunca a la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero, adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Estima la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y te honrará. Te pondrá en la cabeza una hermosa diadema, te obsequiará una bella corona. Miren, a todas las personas que están aquí que todavía viven con sus padres, y a los padres a los que son padres, a los que algún día serán, yo les digo, sigan la instrucción de sus padres en todo lo que ellos les enseñaron conforme a la palabra del Señor, ¿no? Salomón podía decir esto, que se aferraba a las enseñanzas de su padre porque su padre era David, ¿no? Y David amaba al Señor y le temía y amaba la ley del Señor. Eso está clarísimo en la vida de David, a pesar de todas las veces que se equivocó, pero mal. Pero él amaba al Señor y amaba a su ley, entonces le enseñaba a su hijo. Dice que cuando él era mimado, el papá le decía, a ver, estas son las reglas, esta es la ley del Señor, esta es la autoridad del Señor, ¿ya? Y compare lo que le enseñaron sus padres con la palabra del Señor. En lo que le enseñaron bien, aférrese a esas enseñanzas y no las olvide, no las olvide.
En el versículo 4 volvemos nuevamente sobre el tema de la obediencia. No basta con saber, no basta con haber oído o leído. Hay que obedecer, aférrese a eso. Piensa en algo a lo que se haya aferrado físicamente hablando, ¿ya? Si alguna vez estuvo a punto de caer de algún sitio o atrapado y tuvo que agarrarse de algo para salir, sabe lo que es aferrarse a algo. Y que los que han estado en esa situación, los que hemos estado en situaciones así, dijimos, ni siquiera sé de dónde salió tanta fuerza ese momento, pero me colgué y salí, o no me caí, o como haya sido el caso, ¿no? Piense ahora lo mismo, pero con respecto a su vida física y súmele la espiritual. Así, con esas ganas debe aferrarse a la palabra del Señor, porque su vida depende de eso, nuestra vida depende de eso. Así como cuando usted pensó que ya hasta ahí llegaba y el Señor le permitió salir de eso, igual, su vida espiritual es igual de importante que esto. Y así de desesperada es la situación, ¿no? Y me gusta mucho esto de que el llamado a amar la sabiduría y cuidarle. ¿Cómo cuidamos la sabiduría? Una manera de cuidar la sabiduría es no confundiendo lo que es sabiduría de lo que es novelería, ¿ya? Alguien puede ser un gran orador, suena a que está muy seguro de lo que está diciendo y pone su exitosa y maravillosa vida como ejemplo de su super método de lo que sea que dice que funciona. Ya. Si no se apega a lo que dice la palabra de Dios, no es sabiduría, eso es novelería, ¿no? En el mejor de los casos. Esto se une a lo que dice después. Sobre todo, hijos. Aquí está hablando como a sus hijos, pero también a nuestros hijos espirituales, a nuestros amados hermanos en Cristo. Sobre todo, adquiere discernimiento. ¿Cómo puedes saber lo que está bien y lo que está mal? Aquí hay al menos dos factores. Uno es el conocimiento de la palabra de Dios. Y otro es esta intervención del Espíritu Santo, esta sagacidad de la que nos hablaba hace un momento. ¿Les ha sucedido que cuando recién conocieron al Señor o cuando no sabían de algún tema de la Biblia, sentían en su corazón que algo les decía que estaba mal y que sabían que por ahí no era, aunque no hayan sabido que estaba escrito, que el tal versículo, que en el tal libro, capítulo, si hicieron caso, seguramente luego comprobaron que ya estaba escrito y que Dios les libró de hacer algo malo con el paso del tiempo. Si no hicieron caso, probablemente ahora tienen una buena excusa para seguir haciéndolo. Pero como les digo siempre, mientras tengamos vida, mientras cada uno de nosotros esté con vida, aún hay tiempo de arrepentirnos y adquirir discernimiento, como nos dice aquí. Si yo no sabía que algo estaba mal y ahora ya sé, tengo dos opciones. Una, alejarme, o dos, ser necio y decir, bueno, ya sé, pero no me importa. Puedo no saber algo y luego saber, pero una vez que ya sé, ya sé. No puedo fingir que no sé. Puedo actuar como que no sé, pero ya sé. Lo triste es que sí puedo ser necio y convencerme de que no es tan grave. Eso sí puede suceder. Y eso es lo que anhelo que no nos pase a ninguno de nosotros. Miércoles vamos a los pasajes del Nuevo Testamento que nos tocaba, Mateo 26, 47 al 52. Y les voy a leer de corrido este pasaje porque es toda la historia que conocemos antes de la crucifixión del Señor. Nos dice, todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso, uno de los que estaba con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. Bien, este pasaje nos habla yo diría, de cuándo ejercer la sabiduría. Dimensionemos la situación, por favor. En este momento Jesús estaba enfrentando traición, emocionalmente horrible, la expectativa de la tortura y la muerte que le esperaba, decepción, entre otras cosas que estaba experimentando, ¿ya? Pero
ese rato alguien actuó imprudentemente y Jesús igual actuó con sabiduría. Ese es nuestro ejemplo. Igual, aún en esa circunstancia. Yo sé que el mundo muchas veces nos ha enseñado a razonamientos como, es que estaba enojado y no pensé, o es que me dejé llevar por el momento. Miren, esas posturas podrán ser comprensibles para el mundo, pero nosotros estamos llamados a un estándar más alto. Estamos llamados a imitar el ejemplo de Cristo. La sabiduría, sagacidad, prudencia, todo lo que ya hemos dicho, adquiridas empezando por el temor del Señor. Esa es nuestra base. Y deberían estar presentes en nuestra vida siempre, aún en situaciones horribles, como lo que estaba viviendo Jesús en ese momento. Si a usted ya le ha pasado algo así, y pudo reaccionar con la sabiduría del Señor y hacer lo que se esperaba de un cristiano, y estar en paz a pesar de que humanamente se esperaba que reaccione de otra manera. Usted sabe que el dolor de la situación no necesariamente desaparece. Ah, ya, reaccioné bien, entonces no me dolió. No es así. Pero realmente uno sí tiene paz de saber que en medio de la tormenta actuó bien. Y eso es algo que se queda con nosotros por mucho tiempo. Vamos al domingo a Hechos 6, 1 al 7, que nos dice: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos del ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un proselito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué estaba pasando en este capítulo? Al igual que hablamos con Salomón, aquí hay una sabiduría para la administración de las cosas. Este pasaje puede ser malentendido si es que no prestamos atención a lo que dice. No es que los discípulos estaban diciendo, verán, nosotros somos muy superestrellas, nosotros somos los discípulos, así que nosotros no servimos para servir mesas. O sea, eso es para otra gente, no para nosotros. No, eso no es lo que estaba pasando. ¿Ya? Para nada. Ellos estaban llamados a cumplir la oración y el ministrar la palabra, y realmente no podían cumplir bien los dos trabajos. No podían dedicarse a la oración y la predicación y a servir las mesas con la situación de las viudas, ¿no? Que vemos que estaban siendo desatendidas, que algunas, como si es que leyeran el comentario, unas estaban con preferencias por de dónde venían y otras estaban un poquito más descuidadas y todas esas cosas. Los dos trabajos eran importantes, solo que ellos no podían hacer bien los dos trabajos. ¿Ya? No, de ninguna manera lo que ellos querían es ser los superiores que prediquen la palabra y los inferiores que vean las mesas, ¿no? No, eso en ningún lado del pasaje dice eso. Las dos cosas eran importantes. Cada una de las cosas que tenemos para hacer en la iglesia es importante. Por eso es que no dice en ningún lado: busquen quién de la iglesia no está haciendo nada y pidámosle que sirva las mesas, así a ver si se anima. No, o sea, eso no es lo que dice. La orden fue buscar 7 hermanos de buena reputación. ¿Cómo sabemos si alguien es de buena reputación? Cuando ya le conocemos. No podemos a alguien que le acabamos de ver un instante decir, bueno, seguramente es buena gente y encarguemos de esta responsabilidad. No, alguien lleno del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quien se le pueda encargar, y aquí subrayo otra vez la palabra responsabilidad. Servir alimentos a las viudas es una responsabilidad. Servir a nuestros hermanos en cualquier área es una responsabilidad, no es un pasatiempo, ni es algo a lo que nos dedicamos porque no nos queremos comprometer con algo serio, solo algo fácil, ya, servir las mesas. No es así. Servir al prójimo es servir al Señor. Miren,
leer esto me recordó al pasaje de Mateo 25:40, que dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Eso, hermanos, servir a otros dentro del cuerpo de Cristo no es irrelevante. Nunca, jamás va a ser un trabajo irrelevante para quien lo haga, nunca. Servir al prójimo es servir al Señor. Servir al Señor en el área que sea requiere sabiduría. Por lo tanto, requiere temor del Señor. No puede servirle si no le teme. Si no le teme, porque si no le teme es porque no le conoce. Y si no le conoce, ¿cómo le va a servir? O sea, todo va de la mano. Ninguna cosa queda suelta. Entonces pensemos en esto. Si nosotros pensamos que solo quienes están adelante hablando son las personas que tienen el ministerio importante y los que ayudamos en otras cosas, bueno, eso es solo como menos, ¿ya? No es así. De ninguna manera es así. Y recordemos que todos estamos llamados a servir, ¿ya? El día lunes nos tocaba leer 2 de Timoteo 1, del 3 al 9, les voy a leer. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, porque por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Recuerden lo que dijimos de la tristeza. Pablo aquí nos cuenta que tanto él como Timoteo estaban sirviendo adecuadamente, con conciencia limpia, ¿no? Pero aún así había lágrimas. Esta vida no está libre de dolor. No está libre de dolor, eso sí les aseguro, ¿ya? Pero Timoteo tenía un sistema de apoyo. Y este sistema de apoyo era su comunidad en el Señor. Estaba Pablo, que quería visitarle porque sabía que estaba triste, porque recordaba las lágrimas de Timoteo. Estaba su abuela, estaba su madre, no sabemos si todavía estaban ahí físicamente, pero el recuerdo de la fe de ellas estaba ahí presente. Y además estaban otros hermanos en la fe. Miren, es una bendición tener un sistema de apoyo así, con personas de la fe que pueden darnos un abrazo, una palabra de ánimo o cualquier otra cosa cuando estamos tristes. Es una bendición. Piensen en las personas que son su apoyo en momentos difíciles. Y no se olviden, como dice ahí Pablo, de dar gracias cuando se acuerden de ellos. De dar gracias al Señor por esas personas que le apoyan cuando están tristes, cuando están con una dificultad. Y después de agradecer, llorar, lo que tengan que hacer, tenemos que levantarnos y continuar con el servicio al que el Señor nos ha llamado, con lágrimas y todo, porque estamos llamados a dar testimonio, así como estaba Timoteo. Dar testimonio de nuestro Señor sin avergonzarnos de esto. La situación era complicada, de ley, seguro. Timoteo lloraba, Pablo estaba en la cárcel, había complicaciones, pero la obra seguía. Ahora estamos en un tiempo realmente más complicado de lo que creo que muchos de nosotros se pudo imaginar. Pero la obra del Señor tiene que seguir. Y la obra del Señor sigue. ¿Por qué? Porque el reino del Señor no es el que está en crisis. Este mundo podrá estar en crisis, pero no el reino del Señor. Entonces nosotros tenemos que seguir adelante. Mire, si tiene que llorar, llore. Si necesita un abrazo, abrace a la persona que usted sepa que le puede abrazar, ¿no? No digo a cualquier persona que pase por ahí. ¿Ya? Y agradezca por tener esto. Y sigamos adelante, mis hermanos. Les pido que me acompañen con una oración para cerrar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú estás atento y pendiente de nosotros. Gracias porque escuchas nuestras oraciones. Te pido, Señor, para cada uno de nosotros sabiduría, Señor. Necesitamos más de tu sabiduría. Necesitamos conocerte, Señor, y temerte de la manera que tú esperas, Padre Santo. Te agradezco por todo esto. Te agradezco por cada uno de mis hermanos de la congregación que son son de apoyo siempre. Somos de apoyo unos a otros, Señor, y eso es una bendición.
Yo te agradezco, Señor, por cada uno de ellos, por los que están aquí físicamente y por los que no han podido venir, que igualmente son un apoyo y una bendición. Te agradezco por todo lo que haces, Señor, y te pedimos que tú te hagas cargo de la situación actual de nuestro país, Señor, y la posibilidad de congregarnos nuevamente, Señor. Te agradezco en el nombre del Señor Jesús. Amén.